Mi nombre es Daniel Ortega, y si estás escuchando esto, necesito que me creas. No estoy buscando fama. No quiero visitas. No quiero que nadie venga a investigar en solo. Quiero que alguien más sepa lo que está allá afuera. Esto empezó hace casi 8 años. Pero, si soy honesto, creo que comenzó mucho antes. Solo que no lo noté en vivo en las afueras de un pequeño pueblo llamado San Valle Oscuro, en el norte de México. No es un lugar que aparezca en mapas turísticos. Está rodeado de montes, matorrales espesos y un bosque seco que parece no tener fin. Mi casa es la última del camino de terracería. Después de mi terreno, solo está el monte. En la casa pertenecía a mi abuelo, de adobe reforzado con ladrillo antiguo, gruesa, pesada, silenciosa, de esas casas que guardan el frío incluso cuando el sol cae. Directo sobre el techo siempre. Me gustó vivir ahí hasta que las huellas aparecieron en enero del 2013, en una de esas mañanas donde la neblina cubre todo, como si el mundo no estuviera listo para despertar. Yo tenía 26 años, un trabajo estable en una ferretería del pueblo y vivía con mi novia, Camila. En ese domingo desperté tarde. Salí con la intención de ir por café al Oxxo del pueblo. El aire estaba helado, la tierra húmeda, y entonces lo vi en huellas, en el lodo, y no eran huellas de botas, no eran huellas de animal, eran pies descalzos, venían desde el monte, cruzaban la cerca rota del costado y se detenían exactamente al lado de la puerta del conductor de mi camioneta, solo ahí, como si alguien hubiera caminado kilómetros, solo para tocar mi vehículo, y luego regresaron al monte. No rodearon la casa, no fueron a las ventanas, no intentaron entrar en solo mi camioneta. Recuerdo quedarme inmóvil varios minutos en el frío. Dejó de sentirse. Entré y le pregunté a Camila si había salido en mí. Miró como si estuviera loco. Esa fue la primera vez. Intenté convencerme de que era algún borracho del pueblo, un loco, un drogadicto, pero nadie camina descalzo en enero. No es frío, y mucho menos en el monte. Nada volvió a ocurrir. Nos comprometimos, pintamos la casa, reparamos la cerca. La vida siguió hasta febrero de 2016. Recuerdo esa mañana perfectamente, porque la noche anterior había sido el Super Bowl. Yo estaba de mal humor, dormí poco, salí temprano para ir al trabajo, y el mundo se detuvo otra vez en Huelasan. Pero esta vez cientos alrededor de la casa, bajo las ventanas, en la puerta trasera, en el patio. Era como si alguien hubiera estado caminando en círculos durante horas descalzo en el barro. Mostraba cada detalle. Talón marcado pero no había marcas de arrastre, no había señales de resbalones, como si la persona no sintiera el frío, ni el dolor. Camila empezó a llorar cuando se las mostré a mí. Di cuenta de algo que no había notado años atrás. No había huellas de ida y vuelta, solo había huellas. No se distinguía claramente dónde comenzaban ni dónde terminaban. Eran como un patrón sin sentido. Llamamos a mi padre. Seiber dijo que tal vez eran adolescentes, pero nadie del pueblo reportó nada. En esa tarde tomé una linterna y una escopeta vieja que era de mi abuelo. Seguí el rastro hacia el monte. Al principio todo parecía normal, hasta que las huellas se dividieron en dos direcciones opuestas, exactamente iguales, al mismo tamaño, misma profundidad. Eso no es posible. No si es una sola persona. Sentí algo que no había sentido antes. No miedo, algo peor. La sensación de estar siendo observado desde todas partes al mismo tiempo. Regresé. No dormimos esa noche. Pasaron otros 3 años. Nada, silencio absoluto. Comencé a pensar que tal vez lo imaginamos, que el miedo nos había hecho exagerar. Hasta enero del año pasado desperté antes del amanecer. Sentí algo extraño. No sé cómo explicarlo. No era un ruido, no era un movimiento, era una sensación. Salían y el patio estaba cubierto otra vez, pero ahora había algo más. Las huellas llevaban al cobertizo. La puerta estaba abierta, herramientas desaparecidas, un machete, un hacha pequeña. Camila entró en pánico. Yo sentí rabia. Esta vez no era solo presencia, era invasión. Llamé a mi amigo Mateo, cazador experimentado. Él tenía un rifle con mira térmica. Decidimos seguir el rastro. El monte estaba más espeso que nunca. La niebla bajaba como si quisiera tragarnos. Caminamos casi 1 hora. Las huellas se dividían constantemente
A veces desaparecían abruptamente, otras veces parecían caminar hacia atrás, sin errores. San Mateo dejó de hablar en yo. También en entonces pasó, en él me detuvo con él. Brazo se quedó inmóvil mirando por la mira. Térmica, su respiración cambió, le pedí el rifle y lo vi en 4. Figuras en desnudas, agachadas en círculo, no parecían humanos normales. Sus espaldas estaban arqueadas de forma antinatural. 2 eran más grandes, 2 más pequeños. Estaban comiendo algo del suelo, movían la cabeza de forma errática, como animales salvajes. Pero eran humanos. Podía verlo. Sus cuerpos brillaban blancos. En la visión térmica no llevaban ropa, no llevaban nada. Uno de los pequeños comenzó a moverse violentamente, como si olfateara el aire. Los grandes lo levantaron, lo colocaron sobre sus hombros y comenzaron a caminar más profundo en él. Monta sin prisa, sin miedo, como si supieran que nadie los detendría. Mateo estaba temblando, yo también. Nos quedamos escondidos varios minutos antes de atrevernos a regresar. Esa noche no dormimos. La policía vino al día siguiente. Buscaron durante horas. No encontraron nada. Las huellas estaban parcialmente cubiertas. No había campamentos, no había refugios. Como si esas cosas simplemente vivieran bajo la tierra o dentro del bosque mismo. Esa fue la última vez que las vimos, pero el invierno está regresando y anoche escuché algo afuera. No eran pasos, era como si alguien respirara cerca de la ventana, lento, profundo, paciente. No abrí la cortina, no quiero confirmar lo que creo. Camila quiere irnos. Yo también. Poro sintió algo extraño, como si no fuera una coincidencia, como si nos estuvieran esperando, como si las huellas no fueran advertencia, sino invitación. No dormimos esa noche, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue darnos cuenta que tampoco estábamos solos. Después de escuchar esa respiración afuera de la ventana, me quedé inmóvil en la cama. Camila estaba despierta, lo sabía por su respiración acelerada. No dijimos nada. Entonces volvió a escucharse más cerca. No era el viento, no era un animal, era aire entrando y saliendo, con ritmo humano, lento, profundo, controlado, como si algo estuviera disfrutando, que sabíamos que estaba ahí. Reuní el valor para acercarme a la ventana. No levanté la cortina, solo me quedé frente al vidrio y sentí calor en medio del frío de enero. El vidrio estaba tibio, como si algo hubiera estado apoyado ahí. Respirando, di un paso atrás. En ese momento, un golpe seco resonó en la puerta trasera. Uno, solo uno. Camila gritó. Corrí hacia la cocina con la escopeta. Abrí la luz exterior. Nada, pero el barro del patio tenía huellas frescas, mucho más profundas que antes. Eran más grandes y esta vez había marcas de manos, como si hubieran estado apoyados en el suelo o arrastrándose. A la mañana siguiente, Mateo regresó. No parecía el mismo. Me dijo algo que me heló la sangre. No eran 4. Lo miré confundido. Me explicó que cuando revisó la grabación térmica que guardó esa noche, había más firmas de calor en el fondo, quietas, observando. No se movían, pero estaban ahí. Contó al menos 9 cuerpos desnudos, agazapados entre los árboles, mirándonos, mientras nosotros mirábamos a los 4. No éramos los cazadores, éramos la presa. Decidimos regresar al punto donde los vimos. Esta vez llevábamos cámaras, linternas potentes y gasolina. Así encontrábamos su guarida. La quemaríamos. Nos adentramos más profundo que la vez anterior. El bosque estaba silencioso. Demasiado. No había pájaros. No había insectos. No había nada. Después de casi 2 horas caminando, el olor nos golpeó, podrido, dulce, metálico. Encontramos el lugar en un claro pequeño, entre árboles torcidos. En la nieve estaba manchada, oscura. En el centro había restos, no animales, ropa, botas, una mochila. Dentro de ella encontramos una credencial. Un joven desaparecido hacía meses en un pueblo vecino. No había cuerpo, solo manchas, marcas de dientes. Humanos no son animales. Mateo vomitó. Yo me quedé mirando el suelo. Las huellas estaban por todas partes, pequeñas, grandes y algo más. Había marcas en los árboles, arañazos verticales, más de 2 metros de altura, como si treparan o como si alguien los levantara. Entonces escuchamos un sonido, un chasquido. Detrás de nosotros, giramos las linternas.
nada en otro sonido más cerca. Respiraciones múltiples desde distintos puntos nos estaban rodeando. A Mateo susurró: no corras, pero ya era tarde. Una figura salió de detrás de un árbol desnuda, extremadamente delgada en la piel, grisácea, los ojos hundidos, la boca demasiado abierta. Sonrió no como humano, como algo que está aprendiendo a hacerlo, y detrás de ella, al menos 5 agachados, observándonos. No atacaban solo, se acercaban lentamente, como si quisieran que entendiéramos, como si el miedo fuera parte del ritual. Mateo disparó al suelo para asustarlos. El eco explotó en el bosque. En ellos no reaccionaron ni parpadearon, solo inclinaron la cabeza. Al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo. Y uno de los pequeños comenzó a emitir un sonido agudo, como un silbido quebrado. Los grandes se tensaron, y entonces corrieron, no hacia nosotros, sino hacia los árboles. Comenzaron a escalar con una velocidad imposible. En segundos, desaparecieron en las copas en el bosque. Volvió al silencio, pero ahora sabíamos algo. Peor, no caminaban solamente. Vivían arriba. Regresamos a la casa. Llamamos a la policía. Esta vez llevamos pruebas en la mochila, la identificación, a la grabación térmica. A la respuesta fue fría. Nos dijeron que probablemente se trataba de una secta a personas viviendo en el monte, que no podían iniciar una cacería sin evidencia directa de homicidio, pero yo había visto los restos. Eso no era supervivencia, era cacería humana. Esa noche no hubo respiraciones en la ventana, hubo algo peor, en golpes en el techo, lentos, rítmicos, como si caminaran sobre la casa. Camila comenzó a llorar, diciendo que escuchaba susurros. Yo también los escuché. No palabras claras, solo sonidos guturales, intentos de lenguaje, aprendiendo, a medianoche. El generador se apagó en la casa, quedó en oscuridad total. Risas desde el techo, risas infantiles. No recuerdo exactamente cómo comenzó, solo recuerdo el vidrio estallando en la ventana del baño. Explotó hacia adentro, una figura intentó entrar. Disparé en la criatura, cayó hacia atrás, pero no gritó. No sangró como deberían, solo emitió un sonido seco, y otras comenzaron a golpear las paredes, no como humanos sino con ambas, manos y pies, rápido, desesperado, como insectos gigantes. Mateo llegó en su camioneta. Al escuchar mis disparos, los faros iluminaron el patio, y vimos más de 10 rodeando la casa, completamente desnudos, delgados, con sonrisas abiertas. De los grandes levantó la cabeza hacia la luz, y por primera vez vi sus ojos claramente. No había pupilas, solo blanco lechoso. No estaban mirando la luz, estaban mirando dentro de nosotros. Mateo aceleró hacia uno, lo atropelló, el cuerpo cayó, pero cuando miramos por el retrovisor, ya no estaban, solo huellas corriendo en dirección contraria. Decidimos irnos esa misma noche, empacamos lo que pudimos. Camila estaba en shock. Cuando subimos a la camioneta, miré hacia el monte y vi algo que no olvidaré jamás. Entre los árboles, cientos de ojos, reflejando la luz, quietos, esperando. Lo que descubrimos después, nos mudamos semanas después, vendimos la casa a pérdida. Nunca mencionamos la verdad, pero investigué, encontré reportes antiguos de disapparitions en la zona desde los años 70, cazadores de niños, emigrantes en todos. Cerca de Almonte, un anciano del pueblo me dijo algo antes de irnos, algo que me hizo entender. No son nuevos. El monte siempre tuvo dueños. Según historias antiguas, existía una comunidad que se internó en el bosque. Hace décadas decían que renunciaron a la piel del mundo, aunque eligieron vivir como algo intermedio. Ni humanos ni animales con el tiempo dejaron de hablar, de vestirse, de sentir frío, se multiplicaron, aprendieron a moverse sin dejar rastro. Aprendieron a esperar. Pero hay algo más, algo que no le he dicho a nadie. Antes de irnos, definitivamente, regresé una última vez a la casa. Solo quería cerrar. Entré a la casa, estaba vacía, pero en el suelo de la sala había huellas pequeñas, frescas, que no venían del monte, venían de dentro de la casa, desde el sótano. Yo no sabía que había un sótano móvil. La alfombra, había una trampilla vieja. La abrí en oscuridad, y un olor en él mismo del claro en el bosque. Bajé con linterna,
Las paredes estaban cubiertas de marcas en rasguños y dibujos en figuras humanas con ojos vacíos en el centro. Un hueco en la tierra como si algo hubiera estado enterrado. Y si hubiera ido, las huellas pequeñas salían del hueco, subían las escaleras, salían por la puerta trasera, no venían del monte. Venían de abajo, siempre habían estado. Ahí no nos estaban visitando, estaban regresando. Han pasado meses. Vivimos en otra ciudad, pero cada invierno recibo algo en un sobre, sin remitente en dentro. Hay una fotografía borrosa del monte en cada foto. Más figuras cada vez más cerca de la antigua casa en la última foto. Llegó ayer anís y no era el monte, era mi nueva casa, tomada desde la calle, con huellas en la nieve, descalzas. Frente a mi puerta, si estás escuchando esto y vives cerca de un bosque y un invierno ves huellas que no tienen sentido, no las sigas, no intentes entenderlas, porque el monte no siempre está vacío y algunas cosas no necesitan ropa, no necesitan calor, no necesitan miedo, solo necesitan que los mires y cuando lo haces ya eres parte del rastro. Antes de empezar, necesito decir algo. No estoy orgulloso de esta historia, no me gusta contarla y cada vez que lo hago, siento que algo vuelve a escuchar. Mi nombre es Iván Salgado y lo que voy a contar ocurrió en la Sierra Negra de Durango, en una zona tan aislada que ni siquiera aparece en los mapas digitales. Yo trabajé durante años como operador de cortadora forestal hidráulica, una máquina monstruosa capaz de tumbar pinos de más de 30 metros, como si fueran palillos. Nos pagaban por árbol derribado, no por hora. Eso significa que mientras más cortabas, más ganabas. Y cuando trabajas en medio de la nada, el dinero se vuelve lo único que te mantiene cuerdo. Eso creía hace 8 años. Mi compañero Raúl Méndez y yo fuimos asignados a una zona nueva en lo alto de la sierra. La empresa tardó casi un mes en abrir camino para que los camiones pudieran subir a ser territorio virgen sin pueblos cerca. Sin electricidad, dormíamos en un camper viejo montado. Sobre mi camión el silencio, ahí no era normal, era denso, pesado, como si el bosque no estuviera vacío, sino conteniendo algo. Los primeros 10 días fueron normales. Trabajo duro, frío extremo por la noche, comida enlatada y radio para comunicarnos. Mientras operábamos en extremos opuestos del terreno y entonces empezaron las voces. Al principio eran interferencias a murmullos, estática, mezclada con algo que sonaba humano. Pensé que era algún canal cruzado. Cambié frecuencia. A las voces siguieron. Raúl también las escuchó. No eran frases claras. Eran trae más agua. Déjalo allí. No, todavía. Lo raro no era el contenido, era el tono. Sonaban tranquilos, demasiado tranquilos, como si estuvieran conversando alrededor de nosotros. Pero no había nadie más autorizado. En kilómetros intentamos rastrear la señal, imposible. Parecía venir de todas partes. Días después, empezamos a encontrar cosas. Una botella de plástico reciente, huella de botas en barro fresco, restos de fogata aún tibia. Eso no tenía sentido. A la zona era inaccesible. Antes de que nuestra empresa abriera el camino en una tarde, Raúl me llamó por radio con voz baja. Iván, ven acá, pero trae la pistola. Lo encontré parado frente a una tienda de campaña, camuflada entre pinos. Estaba tan bien escondida que apenas se veían. Entramos y lo que había dentro cambió todo. Una bolsa deportiva con cinta gris, cuerda, ropa interior infantil, dibujos grotescos de niños y fotografías fotos impresas tomadas en el bosque, niños jugando en un río cercano a un pueblo que quedaba a horas de ahí. Alguien había estado observando a alguien. Pleniba algo. Raúl quería bajar de inmediato. Yo cometí el peor error de mi vida. Dije que terminaríamos el trabajo. Esa noche casi no hablamos. El camper estaba oscuro. Solo la luz tenue del tablero iluminaba nuestras caras tensas. La radio volvió a encenderse sola. Esta vez escuchamos claramente 2 hombres hablaban sobre recoger leña, sobre mover. Eso más arriba. Uno dijo, los nuevos ya saben. El otro respondió, no importa. Sentí que el estómago se me caía. Agarré el radio y grité, ¿quién demonios son? Sabemos que están ahí. Silencio absoluto. Raúl me miró furioso. Había anunciado nuestra ubicación. Esa fue la segunda vez que cometí un error. A medianoche Raúl me despertó, susurrando,
hay alguien afuera. Graba crujir en pasos lentos alrededor del camión. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que podían oírlo. Tomé mi pistola vacía en la munición. Estaba en otra mochila. En el picaporte del camper se movió un despacito. Luego, arañazos, largos, deliberados, como si alguien probara el metal con un cuchillo. El sonido duró minutos eternos. Raúl me hizo una señal. Yo asentí. Caminé hacia la puerta con una linterna temblando en la abrí y golpe, y el mundo explotó en algo. Me golpeó en la cara una cuchilla. Sentí el calor inmediato de la sangre. Caí del camper al suelo antes de que pudiera levantarme. Un hombre estaba encima de mí en su cara, cubierta con una máscara improvisada, ojos fríos. Presionó el cuchillo contra mí. Cuello en otro apareció pateándome la cabeza. Todo era ruido. Blanco. Raúl saltó del camper y se lanzó contra el que tenía el cuchillo. Rodaron por el suelo. El otro huyó hacia él. Bosque. El atacante logró soltarse y corrió detrás de su compañero. Desaparecieron como si el bosque los hubiera tragado. Raúl me levantó en mi cara. Era un desastre. El corte cruzaba mi ojo derecho. No veía bien, no veía claro. Condujimos 2 horas hasta el hospital más cercano. El médico dijo que tuve suerte. Yo no lo sentía así. Mi pupila quedó deformada. Mi visión dañada para siempre. Denunciamos todo. La policía subió días después. No encontraron la tienda. No encontraron nada. Como si nunca hubiera existido. 2 semanas más tarde, mientras el resto del equipo terminaba el trabajo, uno de nuestros compañeros desapareció. Lo encontraron 3 días después. Atado, golpeado, abusado, muerto en una zanja. Sin sospechosos, sin arrestos, solo silencio. Pensé que eso era todo. Que sobreviví, pero algo más ocurrió esa noche del ataque. Algo que no le dije ni a la policía cuando estaba en el suelo. Antes de perder claridad, vi algo detrás de los árboles. No eran solo 2 hombres, había más. Quietos observando. No ayudaron. No intervinieron. Solo miraban a mí, como si aquello fuera una prueba, como si evaluaran. Y uno de ellos sonrió a las consecuencias. Dejé el trabajo forestal. No puedo dormir sin luces. Cada interferencia de radio me paraliza. A veces, en la madrugada, escucho estática en mi teléfono aunque esté apagado. Una vez desperté con barro seco en mis botas. No recuerdo haber salido. La peor parte es esto. Hace 3 meses recibí un paquete sin remitente dentro. Había una fotografía tomada desde lejos. En ella estoy yo en mi patio de espaldas al fondo, entre los árboles. Una figura con máscara sosteniendo algo en la mano. Parece una radio en la parte trasera de la foto. Alguien escribió: ahora sí importa. Si trabajas en bosques aislados, si escuchas voces en la radio que no deberían estar ahí, si encuentras cosas que no encajan, no confront, no investigues, no anuncies tu presencia porque hay lugares en la sierra donde la ley no sube, en donde el bosque protege a los suyos y donde algunos hombres no cazan animales, cazan personas. Yo sobrevivían, pero no estoy seguro de que me hayan dejado. Irán a veces. Creo que solo estoy esperando la próxima transmisión. Hay algo que debes entender antes de que empiece. Yo no creo en cosas sobrenaturales, no creo en monstruos, no creo en espíritus del bosque, pero lo que viví el verano pasado en la Sierra Madre Occidental, en un tramo aislado cerca de los límites de Chihuahua y Durango, me hizo cuestionar todo. Mi nombre es Daniel Ortega, y esta es la razón por la que no he vuelto a acampar. Solo siempre me ha gustado el senderismo en solitario. Hay algo adictivo en caminar durante días sin escuchar más que tu propia respiración y el crujir de la tierra bajo tus botas. Mi plan era simple: en dejar mi camioneta al final del tramo, conseguir que un transportista local me llevara al inicio del sendero y caminar de regreso durante 10 u 11 días. El sendero atravesaba bosques densos de pino, barrancas profundas y zonas prácticamente vírgenes, sin señal, sin pueblos cercanos, sin ayuda inmediata, justo como me gusta. A los primeros 3 días fueron perfectos. Paisajes infinitos en silencio absoluto, la sensación de estar lejos de todo en cada noche. Me alejaba unos metros del sendero para montar mi tienda. No me gusta acampar justo en el camino, prefiero pasar desapercibido. Ahora sé que eso fue un error. A la tercera noche desperté de golpe. No hubo ruido claro,
solo esa sensación primitiva, esa alarma interna que te dice que algo no está bien. Me quedé inmóvil dentro de la tienda en silencio. Tan demasiado silencio. Tomé mi linterna y mi rifle. Abrí la cremallera lentamente. Nada en el bosque. Parecía vacío. Regresé a la tienda, tratando de convencerme de que era paranoia. Fue entonces cuando noté que mi cartera no estaba. Revisé todo en mi mochila, mi saco de dormir, los bolsillos había desaparecido, mi identificación, dinero, tarjetas, todo. A nadie podía haber entrado sin que yo lo notara. Eso creía. Intenté racionalizarlo. Quizás la dejé caer durante el día, pero en el fondo sabía que alguien había estado dentro mientras yo dormía. Al día siguiente intenté ignorarlo, pero empezaron a faltar más cosas. Han encendido mi navalla multiesis, 2 barras energéticas. No eran objetos grandes, eran mens. Al cuarto día ya no podía negarlo. Alguien me estaba siguiendo y lo hacía con paciencia. No había cobertura celular en esa zona de la Sierra Madre. No podía pedir ayuda. Y lo peor era que estaba demasiado lejos del inicio y del final del tramo como para escapar sin pasar otra noche allí. Dormir se volvió imposible. Até la tienda por dentro con cuerda. Dormí con el rifle abrazado al pecho y aún así sentía que alguien me observaba. En el 5.º día la ansiedad me estaba destrozando. En cada arbusto que se movía me hacía girar. Cada sombra parecía una figura agazapada y entonces comenzaron las alucinaciones. Una vez sentí que pisaba un charco. Escuché el chapoteo, sentí el agua fría atravesar mi calcetín. Miré hacia abajo. El suelo estaba completamente seco. Me quedé inmóvil. Mi respiración era irregular. Me estaba volviendo loco. Intenté mantener la calma, pero el aislamiento estaba entrando en mi cabeza. A la noche siguiente desperté con algo distinto. Esta vez no fue una sensación, fue un sonido en pasos lentos, rodeando mi campamento. Crujiendo hojas, deteniéndose, continuando en mi cuerpo. Se paralizó. En el rifle estaba en mis manos, pero no podía moverme. Los pasos se alejaron. Después de unos minutos eternos, no volví a dormir. En cuanto salió el sol, desmonté la tienda con manos temblorosas. Decidí algo arriesgado. No iba a volver a dormir allí. Caminaría toda la noche, si era necesario. Solo quería salir. Nunca antes había hecho senderismo nocturno. Fue un error. El bosque cambia en la oscuridad. Los sonidos se amplifican. En la profundidad se distorsiona. Cada árbol parece una silueta humana. Avanzaba con linterna en una mano y rifle en la otra. El cansancio me hacía tropezar. Estaba a unas 2 horas de mi camioneta. Podía lograrlo. Entonces lo escuché detrás de mí, en pasos rápidos. Me giré y enfoqué con la linterna. Vi algo moverse detrás de un pino grueso. El corazón me explotó en el pecho. Apunté. Sal ahora mismo. Silencio. Y entonces salió N. Era humano, pero apenas estaba usando mis shorts, los mismos que guardaba en el fondo de mi mochila y que no había notado que faltaban. Su piel estaba cubierta de rasguños y tierra en el cabello largo y enredado. Le cubría el rostro. Sus ojos brillaban con una mezcla de hambre y diversión. No parecía asustado por el rifle. Caminaba hacia mí lentamente, como si estuviera evaluándome. Disparé una bala de advertencia al suelo junto a él. El estruendo rompió el bosque. Saltó hacia atrás, y entonces corrió, pero no como una persona normal. Corrió en 4 apoyos por unos segundos antes de perderse entre los árboles. Mi sangre se congeló. No era un simple ladrón. Era algo que vivía allí. No me era atrás. Corrí lo más rápido que pude. Las ramas me golpeaban la cara. Sentía que algo me seguía. No escuchaba pasos, pero sentía presencia. Cuando finalmente vi el claro donde había dejado mi camioneta, Casi Lorry, entré, encerré los seguros, encendí el motor. Entonces vi algo en el espejo retrovisor. Unos 30 metros del límite del bosque, una silueta observando. No se acercó. Solo se quedó allí. Como si supiera que no tenía prisa. La policía. Conduje hasta el primer punto con señal y llamé. La policía local subió al día siguiente. Buscaron no encontraron nada. Me dijeron que probablemente era un indigente viviendo en la Sierra. Pero un indigente no se mueve sin hacer ruido. No entra y sale de una tienda cerrada. No provoca alucinaciones. Porque eso es lo que más me atormentan. Las alucinaciones cesaron en cuanto salí del bosque, como si algo hubiera dejado de presionarme la mente. Un mes después, revisé mis estados bancarios.
Mi tarjeta nunca fue usada. A mi identificación nunca apareció. Es como si solo quisieran quitarme cosas. No por valoran, sino por diversión a veces. Sueño con ese rostro cubierto de cabello con esos ojos Y en el sueño no estoy caminando. Estoy dormido y siento que algo abre lentamente la cremallera de la tienda. Si planeas hacer senderismo en la Sierra Madre no lo hagas solo. No te alejes demasiado del caminón. Y si algo empieza a desaparecer, no intentes entenderlo. Vete porque hay zonas del bosque donde no eres el único que observa y algunas criaturas no necesitan robar tu arma, solo necesitan que el miedo haga el resto.